por este tiempo de estudio de la Palabra de Dios en nuestra Escuela Bíblica Dominical. Bienvenidos. Hoy nos corresponde la lección número 22 con base en el texto del capítulo 21 del Evangelio según Lucas. Los acontecimientos del fin de los tiempos es uno de los temas que preferiríamos no tener que hablar de ellos, pero son tan reales como todos los hechos hasta ahora vividos por cada uno de nosotros y principalmente corresponden a la esperanza del cristiano. Nuestra actualidad ha servido para muchas especulaciones. ¿Cuántas cosas del acontecer nos impresionan, ocupan y preocupan? Y pensar que todo ello pasará. Solo una genuina y humilde confrontación del hombre con estos eventos le dará la opción válida a seguir. Mis creencias moldean mi andar. ¿Cuál es tu actitud en referencia al tema del fin de los tiempos y la segunda venida del Hijo de Dios? ¿Curiosidad? ¿Ignorancia? ¿Desconocimiento? ¿Ansiedad? ¿Inquietud? O quizás avidez de conocimiento como base de interpretación de la realidad y la generación de posibles escenarios futuros. El ministerio público de Jesús concluye con la denuncia dirigida a los escribas, después de una intensa y coordinada jornada de trampas a modo de interrogatorio al cual los líderes religiosos le sometieron. Todo ello en un intento de apresurar los acontecimientos que le llevarían a la cruz. Y en modo similar al inicio de su ministerio, Jesús vuelve su mirada de manera específica a sus discípulos. Necesario le es concluir la preparación de ellos. Y lo hace por medio de un discurso sobre las últimas cosas, presentado en privado. Probablemente terminando así los eventos del día martes. Tres temas se entrelazan durante el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos: la destrucción de Jerusalén, su segunda venida y el fin de los últimos tiempos. Jesús insta a sus discípulos a prepararse para el futuro, descrito en dos tiempos. Hace una referencia a aquello que sobrevendría próximamente y otra referencia a la venida definitiva del Hijo del Hombre en las nubes, en un futuro lejano que podría durar varios miles de años. Su primer anuncio trata la destrucción del templo y la ciudad santa, el futuro inminentemente cercano. Leamos Lucas 21, versos 5 y 6 y luego del 20 al 24. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Iniciamos con la descripción de la ocasión en que algunos discípulos admiraban la grandeza y hermosura de los edificios del templo, escenario que resultó propicio a Jesús para pronunciar este gran discurso escatológico, advirtiendo una vez más el destino del templo y de la ciudad de Jerusalén.
El templo representaba el centro de la vida judía. Tanto es así que era costumbre jurar por el templo. Mateo 23:16. Y hablar contra el templo podría ser considerado una blasfemia. Hechos 6:13. En la época de Jesús, el templo era una majestuosa obra arquitectónica, hecho de bloques macizos adornada con ornamentos de oro. Sin duda alguna, los discípulos se preguntaban cómo era posible que un sitio tan espectacular como este pudiera llegar a estar alguna vez desolado. Los discípulos procuraban indagar acerca del evento. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Según lo indica el versículo 7. Esta pregunta es usada por el maestro para desarrollar dos temas distintos: las señales de la destrucción del templo, objeto de estudio de esta primera parte de la lección, y las señales del fin de los tiempos, lo cual veremos en la parte 2 de la lección. Aunque Jesús no les reveló la fecha en la cual ocurriría el evento, sí les proporcionó la señal de que todo estaría por suceder. La destrucción de Jerusalén fue claramente predicha por Cristo, no solo como advertencia del inminente juicio, sino para dar instrucciones muy concretas a sus discípulos sobre lo que tenían que hacer en aquella hora. La señal podría ser fácilmente reconocida por los eventos que precederían a su plena realización. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que muy pronto será destruida. La expresión usada por el Señor, días de retribución, representa la ejecución del juicio divino sobre el pueblo judío y sobre la santa ciudad. Enfatiza la extrema conmoción experimentada por el pueblo de aquel entonces, singular en su severidad y horror, pero más aún también lo fue por lo que se refiere al camino de huida que fue otorgado a los cristianos del año 70 de nuestra era para la preservación de sus vidas. Dentro de aquellas circunstancias, el Señor se encargaría de guardar a los suyos y aún servirse de ellos para testimonio eficaz. En el año 66, después de Jesucristo, hubo una insurrección de los judíos contra Roma, y fue solo después de un sitio largo y terrible que la ciudad cayó, en el año 70 después de Jesucristo. Las esperanzas del pueblo se mantuvieron vivas durante el sitio, por la seguridad de que el Mesías vendría a tiempo para salvar a Jerusalén de las manos gentiles. Este entendimiento del Mesías político y de su empleo de la fuerza militar en el establecimiento del reino de Dios fue fatal a la nación. El anuncio de Jesús acerca de la destrucción del templo y la ocupación de Jerusalén por los judíos se cumplió al pie de la letra cuando cayó la ciudad ante el asedio romano. La advertencia de Jesús representó un intento más para redarguir al hombre de su soberbia e invitarle a buscar las riquezas y valores espirituales. Los discípulos no creían que una obra tan magnífica como el templo podría ser destruida, porque Dios lo protegería contra todos los ataques, pues el templo era considerado el lugar más santo de todos por la presencia de Dios. Aun cuando en Jerusalén no sería dejada piedra sobre piedra, ese no sería el fin del mundo. El mayor interés de Jesús era asegurarle a sus discípulos que el destino de su pueblo y el futuro de su reino no estaban vinculados con el templo. A pesar de que las cosas que pueden ser sacudidas y destruidas dejasen de existir, lo que Él vino a edificar permanecerá para siempre. Veamos ahora la segunda parte de la lección, el anuncio del fin de los tiempos, según Lucas 21, 7 al 13. Le preguntaron diciendo: Maestro,
¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. El mundo posee grandes e impresionantes obras humanas y muestra un vertiginoso avance en todas las áreas del quehacer humano, en especial en la ciencia y la tecnología. Aunque el hombre pueda envanecerse y vanagloriarse de todo lo alcanzado, diseñado, adquirido y construido a través de la historia e inclusive sentirse ilimitado, Jesús le advierte al hombre de todos los tiempos sobre su propia destrucción y lo que le rodea. Jesús mismo presenta los eventos que podríamos esperar durante el tiempo entre su primera y su segunda venida. Los elementos apocalípticos usados para describir las calamidades pueden aplicarse para las dos profecías anunciadas por Jesús, tanto el porvenir inmediato de su pueblo, esto es la destrucción de Jerusalén, ya estudiado, como para el fin de los tiempos. Es por ello que las señales pueden entenderse manifestadas desde el periodo que abarca la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida en los últimos tiempos. Los falsos cristos se multiplicaron en toda la primera mitad del siglo I, y evidencia de ello se encuentra registrada en el Evangelio. En cuanto a las guerras, hambres y pestes, estas están vinculadas a una serie de sucesos que se desarrollan en relación a las guerras judías. La persecución y las disensiones internas describen los problemas más acuciantes a que tuvieron que hacerse frente los primeros discípulos. Ciertamente que toda esta serie de calamidades han estado presentes en el mundo desde el principio, pero persisten y cada vez se incrementan de manera desbordante, haciéndose más notorio con la cercanía de la segunda venida de Cristo. Quedan muchas tribulaciones y aflicciones en la experiencia futura del pueblo de Dios, al final de esta presente era, al término de los últimos tiempos. Las advertencias del Señor al creyente siguen vigentes. No sean engañados por los falsos profetas, aquellos que intentan usurpar su lugar. En los últimos tiempos se han popularizado los que lideran errores religiosos, popularizan supersticiones y abundan las sectas que contradicen las enseñanzas de la Biblia. No se alarmen por las contiendas entre las naciones, que apuntan al creciente anhelo de dominio universal que algunas naciones manifestarán. Cobren ánimo y manténganse firmes ante las persecuciones, aprovechando bien el tiempo para testificar valientemente del poder y del amor de Dios. Tengan presente la visibilidad de signos de estremecimiento cósmico. Las manifestaciones apocalípticas de guerras, hambres, sufrimientos y angustias increíbles y catástrofes celestes. Las pestilencias. Cuando el hombre de ciencia
cree conquistada toda enfermedad, se levantan enemigos invisibles y aterradores, ante los cuales el hombre sucumbe sin que haya cura para detenerlos. La tercera y última parte de la lección presenta el anuncio de la segunda venida de Jesús según el pasaje de Lucas 21, versos 25 al 28, el cual dice: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La expresión técnica que se usa en referencia a la segunda venida de Jesús es parusía, término griego que significa literalmente presencia, llegada, venida, y encierra la idea de permanencia. Solo Mateo, entre los 4 evangelios, emplea el término en este sentido, pero se usa así frecuentemente en las epístolas. La venida del Señor es un regreso literal y corporal a la tierra. Será un acontecimiento público, visible, audible y universal. Cristo volverá repentinamente y en un solo tiempo para todos. En aquel entonces ya no habrá más oportunidad para los que le han rechazado. El Señor afirma que regresará. En vez de dar señal inequívoca por medio de la cual su pueblo pudiese ser advertido de la inminencia de su segundo retorno, Jesús habla en términos generales, siendo realmente explícito, sin dejar lugar a dudas o a ambigüedades, una sola verdad. No serán reveladas señales que declaren a su pueblo con anticipo su segunda venida. Ambas perspectivas, la ruina de Israel y el fin del mundo, si bien son dos acontecimientos cronológicamente distintos, tienen entre sí un nexo esencial, ya que el primero es el preámbulo y la prefiguración del segundo. La ruina de Jerusalén señala el fin de la antigua alianza con una vuelta visible de Cristo que vendrá a establecer de manera definitiva su reinado y el gobierno de Dios en todo el universo. La característica de su venida repentina se enfatiza con insistencia y constituye una clave en la interpretación del discurso del Monte de los Olivos. Mientras que los acontecimientos próximos a la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén serían precedidos de alguna señal, por medio de la cual sus discípulos podrán discernir su inminencia, todo lo relativo a su advenimiento en gloria al final de los tiempos carece de señales suficientemente concretas y exactas para poder predecir el evento con anticipación. Un estudio de los pasajes paralelos en Mateo, Marcos y Lucas permite considerar que las señales indicadas en los versículos del 25 al 28, más que señales precursoras, son expresiones de la venida misma, es decir, forman parte de la manifestación del Señor, como un cortejo. De manera específica, no pretenden advertirnos por anticipado. Lo que hacen es proclamar que el Mesías ya está aquí. El versículo clave de la lección de hoy confirma este tercer anuncio y lo expresa de la siguiente manera. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 27.
Jesús desalentó cualquier intento de predecir el tiempo de su regreso y del fin, afirmando que solamente el Padre conoce el día y la hora, ni aún el Hijo lo sabe. Mateo 24:36 y Marcos 13:32. Y por lo tanto, los discípulos debían estar preparados en todo momento. El cristiano no está en posesión de ningún calendario escatológico con indicación de fechas y de señales, pero sí tiene la posibilidad de prepararse espiritualmente para recibir al Señor cuando vuelva y mantener el anhelo permanente que así sea. Esperemos al Señor mismo con la certeza que Él es fiel a sus promesas. Aplicaciones del estudio. Señales que anticipan el fin del mundo. Deben servir para hacer más reales las responsabilidades presentes y el gozo de vivir para nuestro Señor y Salvador. Entenderse en su justo contexto y no constituir un fin en sí mismo. La segunda venida del Señor. Jesús enfatizó a lo largo de su ministerio terrenal que no habría señal alguna de su inmediata segunda venida. Repitió que vendría como ladrón en la noche, inesperadamente, sin advertencia. Por lo tanto, las Escrituras presentan con certeza el hecho de la venida, mas no presentan dato alguno para que nosotros intentemos computar fechas o tiempos. Así que el llamado es a mantenernos preparados, ocupados en cumplir la misión por él encomendada. Naturaleza de la literatura apocalíptica. Primordialmente está caracterizado por el reconocimiento de que Dios es soberano y que al final Él intervendrá personalmente y mediante grandes acontecimientos y catástrofes para dar paso a su perfecta y buena voluntad. Busca comunicar ideas mediante imágenes y alusiones, que no deben tomarse literalmente, pues no tuvieron esa intención, sino la de predicar a Jesucristo crucificado, Hijo de Dios y Redentor de los hombres, que está ahora sentado a la diestra del Padre y que aparecerá como juez al final de los tiempos. Lucas nos sigue acercando de manera detallada a los próximos eventos camino a la cruz. Les invito a continuar preparándose y obtener mayor provecho del tiempo de la Escuela Bíblica Dominical por medio de sus lecturas bíblicas diarias. Nos encontraremos, Dios mediante, para nuestro próximo estudio. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los
Jesucristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle ven. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a él los deben hallar, si regresara hoy, todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor, yo más cercano el tiempo está, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin.